¿Te imaginas descubrir un mensaje tan profundo que sacuda tus creencias sobre la historia, el destino y hasta tu propia vida? El libro de Joel puede parecer un texto más de las profecías bíblicas, pero te aseguro que jamás lo has visto de la manera en que está a punto de revelarse. Piénsalo, vivimos en un mundo de cambios vertiginosos, donde crisis y desafíos parecen acecharnos a la vuelta de la esquina. ¿Qué sucedería si este antiguo relato contuviera la clave para comprender todo lo que nos abruma hoy? Hay quienes afirman que el juicio divino es un mito o un tema pasado de moda, pero aquí descubrirás cómo un profeta con un trasfondo casi desconocido anticipó sucesos que resuenan en nuestras rutinas actuales. ¿Te gustaría entender por qué muchos consideran este mensaje como un llamado a la humildad? ¿O por qué una plaga de langostas podría simbolizar el fin de los tiempos? Si sientes un atisbo de curiosidad, estás en el lugar correcto. Este viaje promete sacudir tus paradigmas y darte una perspectiva totalmente nueva, justo en el momento que más la necesitas. La tierra temblaba bajo una nube negra que devoraba todo a su paso. No era solo una plaga de langostas, era una advertencia viva. Las profecías bíblicas hablaban de catástrofes, pero Israel nunca imaginó ver sus campos reducidos a polvo en cuestión de horas. Cada cosecha arrancada del suelo no era solo una pérdida económica, era un grito de alerta. El juicio divino no siempre llega con fuego del cielo, a veces toma la forma de pequeños invasores que destruyen lo que la humanidad ha dado por sentado. La pregunta es, ¿quién estaba realmente escuchando la advertencia? Los ancianos hablaban en voz baja, los agricultores observaban impotentes, los niños miraban con asombro. ¿Cómo podían detener lo imparable? Los cielos parecían cerrados, como si Dios mismo estuviera mostrando la fragilidad del pueblo. Pero no se trataba solo del hambre o la ruina económica, la verdadera devastación estaba en el corazón de Israel. El día del Señor no se trataba de simples calamidades, sino de una revelación brutal, el pueblo se había alejado demasiado. ¿Era demasiado tarde para el arrepentimiento y restauración? En medio del caos, una figura se alzó con un mensaje claro. Su voz rompió el silencio como un trueno, el juicio divino era solo el principio. Las langostas eran solo la primera señal de algo mucho más grande. Aquellos que confiaban en su propia seguridad veían como todo lo que habían construido desaparecía en cuestión de días. El mensaje para la humanidad era claro, nadie puede desafiar las advertencias de Dios y salir ileso. Pero incluso en la destrucción, quedaba una oportunidad. A diferencia de otros profetas, Joel apareció sin una gran historia personal. No venía de una línea de reyes ni tenía una conversión dramática. Su única credencial era su mensaje, una advertencia profética que sacudiría a Israel. No necesitaba títulos porque sus palabras hablaban por sí mismas. El día del Señor se acercaba y nadie estaba preparado. Su aparición repentina era en sí misma una señal. En un mundo que adoraba el linaje y la posición, él demostró que lo único importante era la verdad. Y la verdad era que el pueblo estaba en peligro. Sus palabras no eran cómodas ni fáciles de aceptar. No hablaba de mejoras económicas ni de victorias militares. Su preocupación era más profunda, el alma de la nación. La plaga de langostas no era solo una desgracia, sino un reflejo de su decadencia espiritual. El juicio divino no solo caería sobre los campos, sino sobre los corazones endurecidos. A diferencia de otros profetas, Joel no dejó detalles de su vida personal, porque su historia no importaba. Lo que importaba era si el pueblo escucharía su llamado o lo ignoraría, sellando su destino. El misterio que rodea a Joel no es casualidad. Tal vez su falta de historia nos recuerda que cualquiera puede ser un portavoz de Dios. El mensaje para la humanidad es claro, no se necesita un título para reconocer la verdad, solo ojos dispuestos a ver y oídos dispuestos a escuchar. Mientras la devastación continuaba, una pregunta colgaba en el aire, ¿era esto solo una crisis pasajera o un aviso de algo mucho peor? Joel no hablaba de un día cualquiera. El día del Señor no era una fecha en el calendario, sino el momento en que Dios mismo intervendría en la historia. La plaga de langostas era solo un adelanto de lo que vendría si Israel no despertaba. El juicio divino no era una amenaza vacía, era una realidad inminente.
Había señales por todas partes, pero el pueblo estaba demasiado ocupado en sus rutinas como para notarlas. Las catástrofes no eran aleatorias, eran llamados de advertencia. El problema no era la calamidad, sino la indiferencia ante lo que significaba. Las imágenes que Joel describía eran aterradoras: oscuridad cubriendo la tierra, fuego devorando ciudades, cielos teñidos de sangre. No era solo una metáfora. El fin de los tiempos no se trataba de una guerra entre naciones, sino de un ajuste de cuentas divino. Muchos confiaban en sus riquezas o en sus estrategias, pero ninguna fortaleza hecha por el hombre podía resistir lo que venía. Mientras algunos buscaban soluciones temporales, Joel dejaba en claro que lo único que importaba era una respuesta genuina. La pregunta no era si el juicio llegaría, sino cuándo. El día del Señor tenía dos caras: juicio para los arrogantes, pero restauración para los humildes. Aquellos que reconocieran su error encontrarían misericordia, pero los que persistieran en su autosuficiencia caerían con todo lo que construyeron. El mensaje para la humanidad era claro: cuando Dios sacude la historia, nadie queda al margen. La destrucción era inminente, pero también lo era la oportunidad de redención. El problema nunca fue la ira de Dios, sino la resistencia del hombre a escuchar. El mensaje de Joel no era solo destrucción, era un llamado a la transformación. El arrepentimiento y restauración no se trataba de lamentarse, sino de cambiar el rumbo. Dios no estaba interesado en rituales vacíos, quería corazones sinceros. El día del Señor no llegaría sin aviso, pero cuando lo hiciera, sería definitivo. Aún había tiempo, pero no sería eterno. No bastaba con reconocer el problema, había que actuar. La pregunta era: ¿quién estaba dispuesto a abandonar su orgullo y volverse realmente a Dios? Demasiadas veces, el hombre confía en que siempre habrá un mañana. Pero Joel advertía que el fin de los tiempos no espera la conveniencia de nadie. El problema no era el castigo, sino la falta de respuesta antes de que fuera demasiado tarde. El juicio divino no busca venganza, busca restauración. Dios no quiere destruir, quiere sanar. Pero no puede sanar a quienes no reconocen que están enfermos. El mensaje para la humanidad estaba claro: no se trataba de miedo, sino de oportunidad. Los que realmente respondieran al llamado no solo evitarían la catástrofe, sino que recibirían algo más grande: una restauración total. Dios no solo perdona, renueva. No se trataba solo de reconstruir lo perdido, sino de recibir algo más grande de lo que jamás imaginaron. Para aquellos que comprendieran el mensaje de Joel, se avecinaba una revelación increíble. El derramamiento del Espíritu Santo cambiaría la historia para siempre. La pregunta ya no era si el juicio vendría, sino si estarían listos para la promesa que lo seguiría. Algo extraordinario estaba por suceder. Después de la plaga de langostas, del juicio divino y del día del Señor, Joel anunció una promesa que cambiaría el curso de la humanidad: el derramamiento del Espíritu Santo. No sería solo para los reyes o profetas, sino para todos. Hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, ricos y pobres. Dios mismo habitaría en su pueblo de una forma que jamás se había visto antes. Ya no dependerían de señales externas, porque la presencia divina estaría dentro de cada uno. Lo que se había roto sería restaurado de una manera impensable. La restauración no solo era material, sino espiritual. Dios no solo devolvería lo perdido, sino que haría algo completamente nuevo. La esperanza para Israel no se trataba de volver al pasado, sino de recibir un futuro mejor. Los que habían llorado verían alegría, los que habían caído se levantarían. La conexión con Dios ya no dependería de sacrificios en el templo, porque su espíritu estaría en cada corazón dispuesto a recibirlo. Lo que antes solo unos pocos experimentaban, ahora estaría disponible para todos. Pero no todos estarían listos para este cambio. El mensaje para la humanidad era claro: quienes aceptaran este regalo recibirían vida, pero quienes lo rechazaran se quedarían en la oscuridad. El día del Señor aún no había terminado. Aunque la restauración estaba en marcha, el juicio final aún estaba por venir. Joel nos recordaba que Dios es justo, pero también es misericordioso. Para aquellos que se prepararan, la historia no terminaría en destrucción, sino en una gloria sin precedentes. ¿Y ahora qué vas a hacer con todo lo que has descubierto?
Tal vez sientas una mezcla de asombro y curiosidad, o incluso un ligero desafío en tu interior. Ese es el punto, aplicar estos conocimientos implica atreverse a mirar la vida con nuevos ojos, a reevaluar nuestras prioridades y a cuestionar esas rutinas que nos mantienen estáticos. ¿Qué pasaría si la clave para un cambio profundo estuviera justo en tu interior, esperando que tomes la decisión de actuar? A veces, un mensaje milenario es justo lo que necesitamos para encender esa chispa de transformación personal. ¿Cuándo fue la última vez que te preguntaste, ¿estoy viviendo conforme a lo que realmente anhelo? Si este recorrido por el libro de Joel te ha tocado de alguna forma, no dejes que quede solo en lectura. Da un paso valiente, reflexiona y lleva a la práctica aquello que te ha resonado. ¿Te animas a trascender tus límites? ¿Te atreves a buscar respuestas distintas en un mundo que parece repetir los mismos errores? Si estás listo para continuar explorando y profundizando, suscríbete al canal y activa las notificaciones.